8 de la mañana, 44 minutos, 8 de la mañana, 44 minutos, en el Noticiero de la Costa por la emisora online Caribe Radio y la página web www.noticosta.com vía streaming. Ahora nos puede ver y escuchar a través de Facebook Live en Notiquilla TV Oficial, en YouTube, Noticosta TV Radio, en Twitter, @Noticosta, en el perfil de nuestros periodistas Carlos Manjarres, Eduardo Iván Cepeda, Luz Karina Miranda y Tomás Esteban Pérez Ramírez. Le agradecemos al doctor Santander Castillo, gerente de recaudo de CID, acompañarnos a esta hora de la mañana en el Noticiero de la Costa. Doctor Santander, muy buenos días. Buenos días, tengan todos ustedes. A ver, doctor, un SOS al alcalde Pumarejo. ¿Ya le llegó? ¿No le ha llegado? ¿Le contestó? ¿No le ha contestado? Bueno, pues sí, ya radicamos la comunicación en el despacho del alcalde el viernes pasado, pero aún no hemos recibido ninguna respuesta de parte de la alcaldía distrital. ¿Cree que el coronavirus a todos nos ha vuelto loco? Efectivamente, así es. Lamentablemente, pues en el sistema Transmetro que veníamos trabajando en un proyecto de renovación de contratos, nos frenamos porque esta emergencia sanitaria cambió las prioridades. Entonces, dígame, perdón. No, siga, tranquilo. Ok, ante la declaración de la emergencia sanitaria, las medidas tomadas por el Ministerio de Sanidad y la Secretaría de Salud Distrital nos obligaron a reducir el número de pasajeros hasta un 35% del aforo que teníamos. Esto significa que nosotros más de 50,000 pasajeros no vamos a poder transportar. Hasta la fecha, la cifra máxima que hemos transportado son 30,000, lo cual significa un 20% del número de pasajeros que veníamos transportando antes de que se presentara esta emergencia. Eso significa que los ingresos se disminuyeron en esa misma proporción. Sin embargo, los costos y los gastos no, al contrario. Hemos tenido que aumentarlo porque se necesitan más buses, se necesita personal en las estaciones verificando que no se sobrepasen esas capacidades. Se necesita dinero para cumplir con los protocolos biosanitarios a los cuales estamos obligados. Entonces, se nos está produciendo un déficit muy grande, de alrededor de 1.300, 1.400 millones semanales, que significan 5.200 números redondos al mes. El gerente del sistema Transmetro y la alcaldía distrital nos apoyaron con unos recursos, unos fondos que tenía el sistema, donde había unos saldos, pero esos recursos pues ya se consumieron y estamos viendo que, de acuerdo a las proyecciones de pasajeros que se están presentando, nosotros no vamos a tener recursos para poder operar en la fecha que está expuesta en la carta que se dirigió al alcalde. 8 de la mañana, 48 minutos. Estamos dialogando con el doctor Santander Castillo, gerente de recaudo de SIC. Doctor, antes de la cuarentena, que fue creo que el 24 de marzo, cuando el presidente por decreto comenzó la cuarentena en Colombia, ¿los recaudos sí estaban de acorde con el transporte con ustedes? ¿No había ningún problema con los recaudos o tenían un pequeño déficit? Todavía para esa fecha había un pequeño déficit cercano al 20%, y eso era lo que estábamos revisando en mesas de trabajo con el ente gestor para hacer las respectivas modificaciones a los contratos, de manera que el tiempo que nos hace falta para culminar los contratos de concesión se realizaran bajo unos esquemas de equilibrio financiero.
ustedes debían firmar otro sí con la administración distrital. ¿Ese otro sí quedó aguantado, quedó en status quo por esto de la cuarentena o después de la cuarentena tienen que firmarlo? Después de la cuarentena se debe firmar, quedó suspendido debido a, como le decía, cambiaron las prioridades, pero evidentemente que tenemos que firmar esos otros sí de renegociación del contrato, muy seguramente considerando esta nueva situación, porque a pesar de que la cuarentena algún día termine, los protocolos de bioseguridad en los sistemas de transporte toca mantenerlos durante bastante tiempo. Doctor, usted, esta es la segunda carta que le manden al alcalde o la primera, porque usted le mandaron también una carta a la ministra, la doctora Ángela María Orozco, la ministra de Transporte. ¿Han recibido respuesta de ella o tampoco? Los representantes de todos los sistemas de transporte masivo, la asociación CIMUS, las asociaciones de alcaldes de capitales y los representantes del transporte público colectivo le han dirigido comunicación tanto a la ministra de Transporte como a la presidencia de la República. La ministra respondió una comunicación en donde ella manifestaba que el decreto 575, que fue el decreto que específicamente se emitió para enviar un salvavidas a los sistemas de transporte masivo, contempla ciertas medidas que se pueden implementar para ese rescate. Lamentablemente, los tiempos de ejecución de esas medidas han sido pues demasiado largos. Entonces, hasta ahora, por lo menos en Barranquilla, nosotros no hemos visto concretar ninguna de las medidas previstas en ese decreto. O sea, Esas medidas son, diga, no, siga, siga, siga. esas medidas son permitir que los entes gestores eh, se endeuden o gestionen créditos con banca multilateral o con banca comercial con el respecto del Fondo de Garantía de la Nación. No Sí, se ha podido hacer. si esta Digamos, cuarentena sigue, doctor Castillo, el déficit, el déficit va a ser constante. O de pronto de pronto ustedes creen que esto puede disminuir. O el déficit, la plata es constante de 8.000 y pico millones de pesos mensuales. los escenarios que nosotros hemos modelado están basados en las estadísticas actuales y eso es lo que le manifestamos al alcalde y al gerente del sistema en la comunicación. Eso da esos 75.000, el número redondo, 75 millones de pesos de déficit. Evidentemente que si el número de pasajeros va por encima de esos 32.000 pasajeros que estamos transportando ahora y llegamos a los 50.000, esa cifra evidentemente que disminuye. Doctor, si la cuarentena terminase hoy, o terminase el 30 de mayo, como se cree, o el 5 de julio, como se cree que puede terminar aparentemente, ¿cuál serían, o sea, qué harían ustedes para tratar de aumentar el número de usuarios de pasajeros al sistema? No, es que no podemos. Nosotros no podemos sobrepasar la capacidad del 35%. No, 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 No no. podemos Yo ir. me refiero después de la cuarentena. Si terminase el 6 de junio, del 6 de junio hacia adelante, hacia diciembre. O sea, ¿cuál sería la forma, la manera que ustedes aumentasen el número de usuarios o el número de pasajeros en los buses, en el sistema? No, por eso le repito, el distanciamiento social se va a mantener durante bastante tiempo. Entonces, aunque finalice la cuarentena, aunque todos podamos salir de nuestras casas a trabajar, la capacidad que nosotros podemos ofrecer en los buses no va a ser la que teníamos en febrero de este año. Entonces, lo único que nosotros vemos es la posibilidad de que se escalonen los horarios de trabajo. Eso significaría, pues, extender el horario pico del sistema y ahí sí tendríamos la posibilidad de ampliar el número de pasajeros. Sí, ¿qué pasaría si de aquí al mes de julio
o el mes de agosto, ni el alcalde, ni la ministra, ni el presidente le contestan, y el déficit cada día aumenta, ¿qué pasaría con ustedes? ¿Se paralizan definitivamente? Sí, ¿O señor. una espera o qué? No, es que si no tenemos los recursos, los operadores Sistema y Metrocaribe no tendrán el dinero para pagar el combustible, se nos acabarían los recursos para pagar la nómina, y eso es el motor fundamental de este sistema, entonces no podríamos operar. ¿Y qué pasaría con los pasajeros? ¿Qué pasaría con la ciudad de Barranquilla paralizada por ustedes? Porque yo no sé qué cantidad, pero yo creo que ustedes transportan casi el 40, o más del 50% de pasajeros en el distrito de Barranquilla. No, nosotros estamos transportando cerca del 12% de los pasajeros de la ciudad. 12% apenas, tan poquito. Son 150.000 pasajeros diarios que estamos transportando en la época buena, en la época anterior a la pandemia. Me da motivo una pregunta. ¿Cuál es la movilidad de Barranquilla? ¿Cuál es la cantidad de pasajeros que se mueven un día en esta ciudad? En Barranquilla se deben estar moviendo cerca de 800.000 pasajeros en transporte público. Diario. Diario, sí, sí, un diario. Entonces, ¿por qué ustedes solamente absorben o toman el 12%? O sea, no tienen la capacidad suficiente, la gente no lo toma, las rutas no son no son las adecuadas. ¿Cuál es el inconveniente, doctor Castillo? Tenemos que remontarnos, a hacer un poco de historia. Cuando el Estado colombiano decretó o dictaminó que las ciudades con más de 600.000 habitantes deberían tener sistemas de transporte masivo, estoy hablando del año 2002, si no estoy mal, de 2002 y 2005. Barranquilla clasificó para tener sistemas de transporte masivo. Sin embargo, en aquella época, Barranquilla estaba en ley 550 y no podía acometer un proyecto completo de sistema de transporte. Y se dimensionó para cubrir el 30% de la demanda. O sea, el sistema debería estar en la capacidad de transportar 150.000 pasajeros. Eso, pues, volviendo a la historia, fue un error de estructuración que se cometió en aquella oportunidad, y la capacidad que no da para transportar más de los 160, 170.000 pasajeros. Eso fue en la época, si no estoy mal, de Guillermo Holliver o el doctor Callá, fue uno de los dos alcaldes, fue donde comenzó a medio gestarse, a nacer lo que concierne el Transmetro. Las rutas no fueron las rutas adecuadas, las rutas estas rutas están bien para ustedes, o de pronto faltó otras rutas que tienen mayor movilidad. No, las rutas se diseñaron de acuerdo a lo que los estudios de campo determinaron en aquella oportunidad. Entiendo que había 33, 34 rutas. Sin embargo, debido a lo que les comentaba, la dificultades financieras que presentaba el distrito en aquel momento, hubo la necesidad de reducir a 22, 24 rutas, que son las que se tienen ahora. Bueno, ustedes, tanto las personas que hacen parte de Transmetro, como son usted, el doctor Picón, y las otras personas que están incluidas en esto que tienen que ver con la movilidad de Barranquilla y que tienen que ver con lo que concierne al transporte masivo de Barranquilla. Se han sentado, han dialogado, han pensado, o sea, y la idea definitiva, o sea, en el caso de ustedes, el caso de Sistur, de CID, lo mismo que de Metrocaribe, han pensado que si el alcalde se las tira de loco, definitivamente paran el transporte. A ver, nosotros mantenemos un diálogo permanente tanto con el doctor Fernando Izaza como con el doctor Libardo García del área metropolitana. Y el mensaje que le hemos enviado
a ellos siempre ha sido, necesitamos que haya la celeridad. No, no estamos diciendo que no se estén haciendo los esfuerzos se han hecho. Sabemos que se han hecho los acercamientos con banca multilateral, sabemos que se han hecho acercamientos con banca privada, sabemos que se están haciendo todos los esfuerzos para buscar los recursos, pero el tiempo apremia. Sabemos también que se envió una comunicación al Ministerio de Transporte para la utilización de los recursos de los fondos de cofinanciación. Y estamos, el mensaje más allá de decir que el sistema se va a parar o no se va a parar, es necesitamos que las cosas se hagan rápido, que le pidamos al gobierno central que todas las cabalas y todas las trabas que se están poniendo para la consecución de recursos se eliminen y así poder seguir trabajando. Doctor Santander Castillo, ¿el parque automotor que utiliza Transmetro es el adecuado? ¿No tienen problemas también? En este momento estamos trabajando por 185 buses para poder satisfacer las normas de bioseguridad de que los pasajeros vayan en una silla sí, en otra silla no, que no vayan pasajeros de pie. Entonces, ese es el adecuado. Y si hay la necesidad de agregar buses para rutas extraordinarias, se están suministrando. 9 de la mañana en punto, estamos dialogando con el doctor Santander Castillo, gerente de recaudo de SIT, sobre la problemática de Transmetro, el déficit que tienen, que llegará a diciembre, desde la fecha de marzo a diciembre, unos 75.000 millones, aproximadamente 8.300 millones mensuales. Doctor, un mensaje ya dirigido al alcalde, a la ministra y al señor presidente de la República. El mensaje de que los atiendan y que les solucionen lo más rápido posible esta problemática del billete de la plata. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es un llamado a las autoridades locales, a las autoridades nacionales, para que las medidas que ellos han pensado, las medidas que se han plasmado en este decreto se puedan cumplir a la mayor brevedad posible. No tenemos los recursos para poder seguir operando y lo necesitamos de manera urgente. Le agradecemos de corazón al doctor Santander Castillo, gerente de SIT, de recaudo SIT, de habernos acompañado al noticiero La Costa. Doctor, gracias, muy amable y siempre a sus órdenes. Cualquier cosa que necesite, con muchísimo gusto, que estemos a nuestra disposición, lo podemos hacer con gusto. Gracias, muy amable, que tenga un feliz día y éxito en esto que andan buscando. Dios quiera que no pase nada y el transporte de Transmetro o el transporte masivo siga funcionando. Muy amable, feliz día. Muchas gracias, feliz día para usted y a todos. Bueno, muy amable, era el doctor Santander Castillo, gerente de recaudo de SIT, que a esta hora de la mañana hablaba con nosotros en el Noticiero de la Costa, a través de la emisora online Caribe Radio y la página web www.noticosta.com vía streaming, donde usted nos puede ver y escuchar a través de Facebook Live, Notiquilla TV Oficial, en YouTube, Noticosta TV Radio y en Twitter, @Noticosta.